¿Quién de aquí conoce ya a Mau? Gente, ¿no? Bueno, pues Mauricio va a presentar la charla de Metaboxes versus los Advanced Custom Fields. Y bueno, Mauri es ingeniero informático de Argentina, asentado en España, mitad y mitad. Un divulgador nato, yo lo conocí el año pasado en la WordCamp de Bilbao y... que no fue a su charla, me lo va a recordar toda la vida. Pero estoy en que estoy presentando, joder. Ya ves cómo cambia. Y nada, curra como freelance por su cuenta, desarrollando webs en WordPress y un crack. Os dejo que os va a despertar, no va a dormir, lo aseguro, y haceros así un poco, porque aquí va a haber chicha. Os dejo con él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Habéis comido bien? Sí. ¿Hasta ahora todo bien con la WordCamp? Porque aparte de tener el lacito, estamos coordinando aquí todo esto y espero que le esté pasando muy bien. Lo necesito bien despierto, ¿sí? No sé por qué ya me ponen siempre después del almuerzo, se ve que despierto o hago el payaso lo suficiente como para despertar a todos. Vamos a tener chicha hoy, ¿vale? Me he vestido así de árbitro, de referí de boxeo, porque me voy a mantener muy imparcial en la comparación en lo que son los distintos campos personalizados que se utilizan en WordPress. Vamos a verlos todos, son 3 tipos y vamos a ver qué sale, ¿sí? No lo tengo muy preparada la charla, pero a ver qué sale. Primero me voy a presentar cuando esto funcione, es decir, ahora. Mi nombre es Mauricio Helves, full stack, desarrollo desde base de datos hasta frontend, los servidores por ahí es mi talón de Aquiles. Mido 1,80, 80 kilos, argentino, como bien dijo Carla, licenciado en informática freelance, bla 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 bla. Muchos proyectos, todos ganados por knockouts. Y bueno, estoy en mi speaker, voluntario y organizador. Vamos, que si ponen mi nombre en Google, seguramente va relacionado con algo de WordPress rápidamente. Importante, Twitter, @mauhelves. El que me pueda ir siguiendo ahora, al final va a haber un sorteo, así que lo vamos a hacer a través de Twitter para agilizar el tiempo. Y bueno, mi página web, mauhelves.com. Basta de presentación. Os voy a contar una pequeña historia, como siempre, que va a ir un poco sobre periodismo. Si no conocéis de esta pelea, fue una de las peleas más importantes en el mundo del boxeo, y os aclaro, yo no sé absolutamente nada de boxeo, pero gracias a esta charla tuve que estudiar y leer al menos un poco. O tal vez era por procrastinación. Hacía una diapositiva y me quedaba media hora mirando las peleas. Esta es la pelea de Muhammad Ali y Sonny Liston, ¿sí? Entonces, claro, una pelea súper importante, iba a recorrer esa noticia el mundo entero. Ahí en ese momento obviamente no había internet, y mandaban a los periodistas que estuvieran en la primera fila y dicen, oye, le dice el jefe redactor a este periodista que fuera con la acreditación, y en la primera fila él iba a tomar nota de todo lo que veía junto con las fotografías para al día siguiente hacer un artículo. Vamos a suponer que ese periodista es este de aquí, que lo he bautizado Stephen, porque no sé quién es, pero vamos a tomar que esa es la persona encargada que lo manda a la agencia de periodismo. Tú toma nota, apunta todo, y si puedes preguntarle a tus colegas periodistas qué les fue pareciendo la pelea, apuntarlo porque luego lo vas a tener que escribir. Y él apunta, bueno, Juan Carlos Espinosa, mi amigo, dice, es el mejor boxeador de todos los tiempos. Y Paco Ferreira le dice, y yo no vea la aguantá que pega nota. Y va apuntando todo. El jefe periodista le dice también, apúntame todas las estadísticas, ¿sí? Para que no conocen mucho de boxeo, significa cuántas ganadas, empatadas y perdidas, de ellas cuántas por knockout o KO, como dicen aquí. ¿Sí? Se ve que la diferencia era bastante abismal para esa pelea. Y sobre todo la edad, ¿sí? 31 años contra 22. Era como el que ya está pasadito contra el nuevo que viene. Y Stephen iba ahí anotando el cuadernito. Cómo iba la pelea, los comentarios que le decían sus amigos y todos los datos estadísticos. Stephen vuelve a la redacción y obviamente abre su ordenador, ¿sí? Le habían implementado un nuevo sistema de WordPress, fantástico Stephen, contento con su nueva máquina, y empieza a escribir el artículo, ¿sí? Muhammad Ali lo pone en el silo a Liston en 1 minuto solamente, toda la redacción, la fotito que él tomó, en realidad la tomó otra porque está ahí. Hizo toda la redacción, pero se le queda corto el WordPress, porque solamente puede escribir un título y un body.
¿vale? Y él tenía un montón de información que escribir. Entonces Stephen claramente dice, ¿de dónde puedo agregar esos datos? ¿A dónde me los meto? Stephen, obviamente, va a golpear la puerta del jefe y dice que yo tengo toda esta información que usted me pidió, pero voy hasta mi WordPress y no tengo ningún sitio donde ponerlo. No te preocupes, Stephen, no tengo ni idea de lo que me estaba hablando, pero ve a hablarlo directamente con el chico de informática que seguramente te sabrá decir cómo funciona esto de WordPress, que yo ni idea. Pues muy bien, Stephen va con el chico de informática y le dice, el chico de informática, bueno, escucha todo el relato de Stephen, todos los datos que había recolectado, y el chico de informática dice, madre mía, la que le tengo que explicar al señor este. ¿Cómo le explico lo de los campos personalizados? Hay 3 soluciones posibles, le dice el informático. Y voy a hacer lo siguiente, te voy a explicar haciendo como una comparación con distintos boxeadores para que lo pilles un poquito. ¿Te parece bien? Perfecto, dice Stephen. Y aquí voy a hacer un parate. Porque aquí hay mucha gente que defiende uno, que defiende el otro, y yo ya he dicho que me voy a mantener imparcial. Y antes de que huele sangre, vamos a hacer las cosas bien. Una charla muy aséptica. ¿Cómo va esto? Adquirido en el chino de aquí a la vuelta por 80 céntimos. 8 pares de guantes, no sé qué voy a hacer con los otros 7. Ahí estoy, ya estoy listo. Ahora sí, para que venga la sangre que no pasa nada. Vale, le dice el programador, mira, el primer campo personalizado se llama José Rústico Custom Fields, ¿sí? Es el que viene por defecto con WordPress, es muy debilucho, yo no le tengo miedo, yo lo veo y le hago frente. La funcionalidad es muy precaria, ¿sí? Es proclive a errores entre usuarios, ya lo vamos a ver por qué. Tiene 0 control de datos, tú puedes meterle ahí cualquier mandanga que WordPress lo guarda. Y después vamos a ver también otro problema que tiene, que es la repetición de las claves entre distintos custom post types. Cuando hablo de custom post types, estoy hablando de entradas, de páginas o aquellas que creemos nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien, Stephen? De lujo. Y esto se vería más o menos así, le cuenta el informático. Tú tienes ahí tu mismo artículo y arriba hay una solapita que dice activar campos personalizados. Y se despliega este pequeño formulario, donde vemos es muy rústico. Lo único que tenemos para escribir es este textaria, un texto, nada más, y lo guardamos. Eso es todo lo que tiene. ¿Cómo se guarda eso en base de datos? Pues muy simple. Tenemos un post, esta es la tabla de post meta, tenemos un post, el nombre que le hayamos puesto y el valor. Pero esto puede ser absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Esto ya un poquito más para los desarrolladores, pero no os preocupéis. Voy a hablar muy poco de código porque no se ve nada en estos ordenadores, en estos televisores, pero recuperar un valor de esa tabla de post meta es muy simple. Para eso utilizamos la función de WordPress getPostMeta. Vale, todo lo que voy a decir con respecto al código. Es muy fácil hacerlo con esto. Y si nos apañamos un poco bien con la maquetación, podemos poner los distintos comentarios del resto de los periodistas de una forma bonita, ¿sí? Con un H2 podemos poner, y el texto del campo que hemos guardado encerrado en un block quote con un background y quedaría bonito, ¿sí? ¿Se ve bonito? Perfecto, y no hay tanto problema porque es un texto. Pero vamos a ver cuáles son los siguientes. Primer problema. Si dimos de alta un comentario de un periodista en la entrada de cómo iba a ser el match ese, ¿no? Del resumen, después Stephen va a agregar una nueva página para su agencia de periodismo, y cuando va a agregar otro campo nuevo para esa página, se encuentra con que tiene campo comentario. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que tener este campo si esta es una página, no tiene nada que ver? Este comentario era para las peleas, es otro custom post type distinto. Entonces este es el primer posible problema que tenemos. Sí, vamos a tener todos los campos absolutamente disponibles en todos los tipos de entradas de WordPress. Otro posible error. Supongamos que por algún motivo tenemos que guardar un color, ¿sí? Y somos varios los periodistas que estamos trabajando en el mismo WordPress. Uno me puede escribir color red, otro me puede escribir color en hexadecimal y otro me puede poner color rojo. Si yo esto luego lo cojo y lo paso a un CSS,
en el frontend. En estos dos, ok, pueden llegar a funcionar, pero aquí no va a hacer nada, ¿sí? Vemos el problema aquí, ¿no? Es muy rústico lo que decimos. ¿Pero qué me estás container? Dice el muchacho. Hasta ahí ok, Stephen, hasta ahí perfecto, bien. Es muy rústico, debilucho, no le tengo miedo. Dame algo con más chicha. Dice, bueno, agárrate, porque el que viene ahora, ya este sí es malote, malote. Se llama Nikolai Tocho Metabox. Este existe en serio, es ruso, y mide 2,12 metros. Y lo aprendí haciendo la ponencia, obviamente. ¿Por qué es Tocho? Tocho en Argentina significa muy grande. ¿Sí? ¿Aquí también? Sí. Vale. Es Tocho porque te da totalmente libertad para hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque él simplemente te da unos espacios abajo de la entrada para que tú pongas el HTML con tu formulario, el que tú quieras. Pero así como también te da ese espacio para que tú pongas tu formulario HTML, también tienes que poner el JavaScript para controlarlo, también tienes que hacerte cargo de coger esos valores y guardarlos en la base de datos, y eso es bastante código para alguien por ahí que no maneja mucho este entorno. ¿Me estoy poniendo algo? Vale, es ideal para proyectos grandes. Por ahí para proyectos muy largos, empresas que tienen mucho presupuesto, se declinan por esto por la posibilidad de libertad absoluta y no depender de un plugin, ¿sí? Optan por esta solución. ¿Cuáles son los pasos para crear un Metabox de este tipo? Por una parte tenemos, lo voy a hacer muy resumido, no os voy a aburrir con los pasos. Por una parte hay que crear este espacio debajo de la entrada utilizando la función addMetabox. Después tenemos que poner en ese espacio la maquetación HTML y PHP. Tenemos que hacer un enqueue de todos los JavaScript y CSS necesarios para que ese formulario se vea bonito. Y por ejemplo, si tenemos un campo que es obligatorio, que nos salte la alerta antes de publicar o actualizar. Eso tiene que correr todo por nuestra cuenta. Y por último, como ya os conté, tenemos que llamar a una función de WordPress para que una vez que el usuario haya cargado todos los datos en ese formulario, ¿a dónde lo guardamos? ¿En dónde lo ponemos? Hay que utilizar la función SavePost guardamos los datos con SaveMeta, creo que no me acuerdo, utilizando el hook de SavePost, que es cuando el usuario actualiza o guarda. ¿Vale? Este es el espacio que le comentaba, este es un espacio de Metabox, y aquí dentro podemos poner el formulario que nosotros queremos. Es muy simple, he creado un simple text area por cuestiones de tiempo nada más. ¿Hasta ahí vamos bien, Stephen? Sí, dice, pero eso me da un poquito de miedo porque mis conocimientos no dan para tanto. Vale, no te preocupes. Si quieren tener más pasos sobre cómo crear los metaboxes, no voy a mostrar código, lo que sí le digo, busquen la página de Darío PF, que es, yo creo que el mejor tutorial sobre cómo se crea un metabox. Paso a paso, está genial. Así que gracias, Darío. Gracias. Y también hay un par de proyectos en GitHub que han logrado hacer como un framework sobre cómo se crean los metaboxes para hacerlo de una forma más orientada a objetos, un poco más fáciles para los desarrolladores. Este es uno de los casos y este es otro de los casos, ¿vale? Las ponencias luego se van a publicar para que tomen nota de todas estas librerías. Y ahora sí, lección informático. Ahora sí, siéntate porque te voy a mostrar la crema de la crema. Y le muestra a Rocky Potro Advanced Custom Fields. Potro porque le dicen Potro en la película, que era la traducción. ¿Qué te permite el plugin Advanced Custom Fields? Rápidamente. Pues tienes total libertad para crear los campos que quieras. No solo eso, una vez que los tienes creados, los puedes exportar a PHP y JSON para incluirlo en tus temas y en tus plugins. Esto sí ya es la cereza del postre. Tienes un campo repeater y flexible que ahora vamos a ver en una demo. Puedes crear el backend de negocio en un día, y esto es real, yo lo he hecho. Proyectos grandes que te vienen con un gran negocio, uno rápidamente puede estructurar en su cabeza y montar todo el backend. Cuando me refiero al backend es todos los custom post type con cada uno de sus campos. En un día se puede hacer perfectamente. Lo bueno que tiene es una gran cantidad de repositorios de terceros. Si aún con el plugin o el plugin Pro no nos alcanza todos los campos que tiene, hay una gran extensión de gente que se desarrolla y lo sube a la nube. Es ideal para proyectos chicos y medianos, pero recién estaba pensando que para proyectos grandes también puede valer. Todo depende del grado de seguridad que quiera tener el proyecto.
Un punto negativo es que hay una dependencia del plugin. Si nosotros creamos un plugin o un tema con este plugin, obviamente tiene que ir los dos juntos, el tema con este plugin o el plugin más este plugin. Lo bueno es que el mismo creador, Elliot Condon, que es un chico australiano, avala que se introduzca este mismo plugin dentro de tus desarrollos para que sea más fácil el desarrollo en sí mismo. Y otro punto negativo para algunos, esto hay que valorarlo según el proyecto, es la duplicidad de post-meta, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo también. Esta es la página de ACF, por si no la habéis visto nunca. ACF de Advanced Custom Fields. Todos los campos que se pueden utilizar, ¿vale? No voy a explicarlo, simplemente voy a decir los básicos: texto, número, contenido, los tipos de editores propios de WordPress, imágenes, elección, select checkbox, relaciones, puedes relacionar dos posts, ahora lo vamos a ver también en el ejemplo, campos de jQuery, y estos dos son la total excusa para que paguemos los $25, de 25 a $100 australianos, ¿sí? Por simplemente estos dos campos, y podría asegurar que solamente por el repeater, yo creo que solamente por el repeater merece la pena pagarle los $25 a este chico. $25 es la licencia personal, y ahora sí la sorpresa, vamos a estar sorteando 3 licencias personales hoy de la Pro, y $100 si eres empresarial para poder hacer un deploy en todos los sitios que tú quieras. Vamos a ver el ejemplo de eso también para que vean la maravilla. Bueno, así quedó Stephen. Vamos a hacer una pequeña demo. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están despiertos? Vale. ¿Me puedo quitar esto que tengo calor? Vamos a mostrar supuestamente la página que hizo Stephen con todos estos campos. Primero os muestro el frontend y después muestro paso a paso, muy rápidamente, cómo está creado en el backend, ¿vale? Tenemos un 2017 de toda la vida y tenemos aquí un primer post, que es el que escribió Stephen, en el cual está lo que él ha hecho, y ojo ahora, las estadísticas de los boxeadores y una ronda de cómo han ido los distintos rounds con las puntuaciones, ¿vale? De esto hecho así, rápidamente. Vamos a ver ahora el backend para ver cómo se hace esto, cómo se estructura estos datos en el backend. Vale, para empezar, Stephen va a escribir todos sus artículos sobre las distintas peleas, simplemente como entradas de blog, ¿vale? El primero. Y después ha creado un custom post type de boxeadores para reutilizar esa información, ¿sí? Entonces tenemos aquí boxeadores, que es un custom post type. Tenemos a los distintos boxeadores, vamos por ejemplo a Muhammad Ali. Y ya vemos que de a poco la interfaz del editor de WordPress cambia. Ya no vemos el body donde solíamos escribir nuestra entrada, ¿sí? Todo esto se puede ir modificando. Tenemos ahí la imagen de Muhammad Ali, el récord que él tiene, cuando nació y la altura en centímetros, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo crear todos estos campos. Cuando instalamos ACF tenemos este campo de opciones. Vamos al grupo de campos. Y estos son los campos que yo creé para que Stephen pueda escribir sus artículos tranquilamente, ¿sí? Vamos a ver primero cuáles son los campos que dio de alta para los boxeadores. Vemos que tenemos campos para los boxeadores, hemos dado de alta 4. Entonces aquí vemos, vamos a agregar, aquí hay 3 partes bien definidas. La primera parte, que es esta de aquí, es el conjunto de los campos. Esta segunda, tal vez para mí es la más importante, que es dónde vamos a mostrar esos campos, ¿sí? Hay una gran infinidad de opciones, dónde vamos a mostrar estos campos. Y el tercero, que también es muy importante, es, ok, lo muestro ahí. ¿Y quieres hacer algún ajuste aparte de la interfaz? ¿Hay algo que no vayas a utilizar? Por ejemplo, si estoy dando de alta del boxeador, ¿me interesa agregarle etiquetas al boxeador? ¿O categorías? ¿Es necesario? Si no es necesario, lo quitamos, para que no moleste la interfaz a Stephen y que no agregue datos de más. Entonces, damos de alta un campo de imagen,
¿sí? Le ponemos un nombre al campo, este que va a ver el usuario, este que vamos a utilizar en base de datos. Decimos que es un tipo de campo de imagen. Ahí vemos en ese desplegable toda la lista de campos que hemos visto en la diapositiva anterior. Si queremos darle alguna instrucción a la persona cuando darle de alta los valores, si es obligatorio o no. Otro campo muy importante, cuando tú lo llames a ese campo desde el frontend, ¿cómo quieres que te lo devuelva? ¿Sí? ¿Quieres que la imagen te la devuelva como un array de PHP? Así luego tú trabajas. ¿Quieres que te dé directamente la URL? Así le pegas en el atributo source de imagen. ¿O quieres que te dé el ID de la imagen? Así tú luego llamas a funciones de WordPress. Hay libre elección del desarrollador. El tamaño del preview, ¿qué tamaño lo quieres? Y un montón de opciones más. Este es solamente un campo. Todas estas opciones de un solo campo. Tenemos lo mismo por el record, que es una simple caja de texto. La fecha de nacimiento, que es un tipo selector de fecha de jQuery. Y la altura, que es un simple campo numérico. ¿Vale? Publicamos. ¿Dónde lo queremos mostrar? Hay muchas opciones donde podemos mostrarlo. Yo he elegido muestra todos estos campos en cualquier post type que sea igual a boxeador. Es decir, si Stephen va a dar de alta una entrada, es otro tipo de custom post type, no va a mostrar los campos. Si Stephen dice nuevo boxeador, es un post type boxeador, muestro los 4 campos. Agregar nuevo boxeador. No tengo el what you see is what you get, el editor propio de WordPress, pero sí ya tengo todos los campos de ACF. Tengo el título, obviamente, para escribir el nuevo boxeador. Añadir imagen, que abre la librería propia de WordPress. No estoy yo, bueno, no importa. Fecha de nacimiento. Y la altura en centímetros, eso es un placeholder. 2,10 metros. ¿Sí? ¿He tenido que programar mucho para hacer todo esto? No. Así, rapidísimo. Guardamos los valores. Sí. Y ya tenemos todos los campos guardados. Como este de aquí. No ha costado demasiado, ¿no? Vale. Ahora, Stephen, vamos a mostrar más campos, perdón. No me quiero adelantar. Campos para los distintos rounds. ¿Sí? Cada round tiene una puntuación para cada boxeador. Esto también tenemos que verlo cómo lo estructuramos, bajarlo a ACF para que luego lo puedan ingresar. Aquí está, un campo repeater. ¿Sí? Como yo me lo imaginé en mi cabeza para estructurar los datos es, hay 2 boxeadores y se van a repetir un montón de rounds. Entonces llamo a un repeater que se llame boxeador, por llamarlo de alguna manera, en el cual tendré un boxeador que es del tipo post, ¿sí? Del tipo custom post type boxeador, y después tengo a su vez dentro de ese repeater, porque van a haber 2 boxeadores, voy a tener otro repeater sin límite, porque hay peleas que van a 3 rounds, 6 y hay otras que van a 12, para que vayan poniendo la puntuación de cada round de ese boxeador. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto? Una nueva entrada, una nueva pelea, campos para los distintos rounds. Vamos a agregar un boxeador, Muhammad Ali, y acá agregamos, en el primer round hizo 8 puntos, en el segundo round hizo 7, en el tercero hizo 10, y guardamos, pero ven que no hay límite, repeater. Estamos repitiendo los mismos campos que hemos creado. Ya esto a Stephen le está gustando un poco más. Abandonamos los cambios, y por último les muestro el último ACF. ¿Cuáles son los campos que necesita Stephen para escribir un artículo sobre el match que vio? Pues muy simple, vamos a mostrarle un boxeador 1 y un boxeador 2. Que él escriba el artículo, ponga la fotito y abajo de todo seleccione 2 boxeadores para que aparezcan las estadísticas. Que fue lo que hizo Stephen. Tenemos aquí una pelea, ¿sí? La de Clay que noquea a Liston en 1 minuto. Entonces Stephen pone ahí la imagen, escribe su artículo bonito y abajo pone los rounds. ¿Sí? Cassius Clay hizo todos esos puntos, Sonny Liston hizo todos estos, y después aquí selecciona los 2 boxeadores para generar las estadísticas. Y esto en el frontend se traduce como lo hemos visto. El artículo, las estadísticas de los 2 boxeadores, obviamente, esto está maquetado, hay un código que ahora lo vamos a ver, y el repeater con todos los puntos. Que acá hubiese escrito 12 rounds,
pues la tabla se extendería hasta los 12 rounds. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Es claro? Vale, perfecto. Continuamos entonces con la diapositiva. Me faltaba algo en la mano. Bueno, adiós demo. Vale, rápidamente el código se ve muy pequeño, así que vamos a resumirlo. Para obtener un campo de los que hemos guardado, utilizamos una función que se llama getField. Se puede obtener un campo de otro post totalmente distinto al que estamos actualmente, con un coma y el ID del post, y podemos hacer verificación. Oye, ¿el usuario ha grabado algo en este campo? Si lo ha hecho, muéstralo. Si no ha hecho, escríbeme vacío. O directamente, al igual que WordPress, get ID. Get, obtengo el valor, D, hago un eco de PHP. ¿Sí? Imprimo el valor de otro post, verifico si hay valor, lo imprimo. Campo repeater, el más importante, el campo de los distintos rounds. Mientras que haya valores en este repeater, tú da vueltas. Mientras da vuelta, imprime los valores del subcampo. En este caso, la puntuación de cada uno de los rounds. ¿Sí? No los mareo más con código. Acá estamos en el punto que les mencioné de que guarda los valores por duplicado en el post meta. ¿Vale? Esto para desarrolladores y gente que tenga un poco más de base de datos. Vemos, por ejemplo, que tenemos la imagen del boxeador, ¿sí? Que tiene un valor, y después tenemos exactamente el mismo meta aquí con un underscore por delante llamando un campo raro. ¿Sí? Por cada valor que nosotros agreguemos a ACF va a guardar el valor por defecto que se guarda en WordPress en la tabla post meta y un segundo campo con esta información. ¿Qué tiene esta información? Lo vamos a ver ahora, creo. Vale, ahí están los campos repetidos, están los distintos campos, fecha de nacimiento, el récord que tiene y la imagen y la altura. Vale, ¿qué es lo que tiene ese campo? Pues este campo simplemente hace una relación con la tabla de post que indica esas opciones que nosotros les hemos marcado de cómo se quiere mostrar en el frontend. Oye, tengo la imagen del boxeador, ¿cómo quieres mostrar en el frontend? Tú dame la URL que yo ya la pongo directamente en el atributo. No, tú dame el PHP, el array de PHP, que tengo que hacer otro trabajo previo. ¿Sí? Esa información se guarda todo aquí. Es por eso que es necesario esa duplicidad. ¿Vale? Algunos esto lo ven como negativo, sobre todo para webs de alto tráfico, porque tiene que hacer una consulta extra, y hay otros que no. Yo estoy imparcial aquí. Entonces, ¿vale la pena instalar el plugin? Dice Stephen, le pregunta al informático. Depende del proyecto, ¿vale? Hay algunos que directamente necesitan un campo específico y tiran con José Rústico. Hay otros que tienen un proyecto mucho más extenso, un gran presupuesto, y se van con Nicolai Tocho. Y hay gente que le mola mucho, como a mí, creo que la gran mayoría de aquí, que instale la CF y sabe desarrollar. Porque esto después se puede hacer, si exportamos a PHP, es mucho más óptimo. Pero eso ya es una charla un poquito más avanzada. Bueno, lo dicho, para chicos y medianos, proyecto con tiempos ajustados. Y cuidado con los campos de fecha. Esto es muy importante. Si vais a trabajar con temas de reservas o que tengan que hacer cálculos, diferencias entre fechas, tengan cuidado con la CF porque no guarda la fecha de la misma forma en la tabla. Luego las consultas se complican bastante. Lo mismo, esto es un tip para desarrolladores. Lo que hablaba del repositorio. Existe esta página, Awesome ACF, que tiene muchísimos más campos. Es imposible que no encuentres uno. ¿Sí? Hay algunos... ¿Cómo, perdón? Vale, hay un montón de campos ahí. Awesome ACF. Así que, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Depende absolutamente de cada proyecto y depende de ustedes. Lo que sí digo, para mí, ACF mola muchísimo. Y nada más, muchísimas gracias. Antes de hacer la pregunta, si alguien me va a atacar, me vuelvo a poner los guantes, ¿eh? Pero creo que estamos todos de acuerdo. Venga, Carla, ¿qué tienes que decir? Oh, ¿las preguntas ahora? ¿Preguntas? ¿Sí, no? Yo tengo una, pero tengo igual. Que ha llegado tarde a la presentación y a preguntas. Ese tiene que darle al Hola Mauricio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tú sabes que a mí me gusta mucho entrar en temas de desarrollo, custom fields y tal. Entonces has comentado que Advanced Custom Field, de la manera que guarda los campos en su base de datos, puede tener un impacto mediano en la velocidad, ¿no? de generación tanto del front como del back. ¿Has hecho alguna prueba para saber en qué manera afecta el rendimiento, o has notado que alguna vez en un proyecto gordo realmente impacte fuerte el rendimiento? Porque al final se terminan generando un montón de keys con un montón de relaciones entre ellas que al final supongo que influyen muchísimas consultas, ¿no? Yo creo que afecta directamente aquellas páginas que tienen muchísimo tráfico y sobre todo muchísimo contenido, porque claro, crece doble, ya no crece en forma de una fila por cada meta. Entonces afecta la cantidad de información que vas a tener en tu base de datos. Si tú escribes 20 artículos diarios, tienes un montón de campos, al cabo de un año pues vas a tener una base de datos interesante, que vas a tener que hacer ciertas optimizaciones para tener en cuenta ese punto negativo del ACF. Aún así no he hecho ninguna prueba porque todos mis proyectos son pequeños o medianos como lo he mencionado. Pero sí tenerlo en cuenta de que si tenéis muchos artículos con muchos campos, pasa este tema, ¿vale? Y si notáis que va lento, es porque está recuperando información de una tabla que pesa demasiado. Otra pequeña pregunta. Hay otro boxeador que no has mencionado, que quizá muchos conocéis, que es Pods. No me quería meter en más plugins, sí. ¿Tienes alguna opinión o algo que comentar respecto a Pods? Tengo una opinión. Aunque sé que te mantienes imparcial, pero bueno, si nos puedes comentar algo de Pods también. No, sí, me voy a mantener imparcial. Mi comentario es, no lo he usado. Vale. No, sí lo sé. Sé que el plugin puedes hacer custom post types y también algunos campos también. Pero el hecho de que no tenga repeater a mí ya me tira para atrás. Gracias. Nada. Mientras viene la siguiente persona que vaya a hacer una pregunta, voy a publicar en mi tweet el sorteo que voy a realizar. Todo el que le dé like, yo mañana... ahí está. Yo mañana, si lo hacemos tranquilo, todo el que le haya dado like, voy a hacer un pequeño vídeo con un sorteo aleatorio, obviamente, y me comunicaré con él para dar las 3 licencias que me ha dado el creador. ¿Sí? Ahí lo voy a publicar. Creo. Sí, ahí está. Bueno, ¿otra pregunta? Está muy callado. Sí. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Esto es un tema personal. Estoy usando hace poco ACF y me estoy encontrando con un problema con una base de datos de 350 registros de entrada y tiene muchos. Me está pasando que cuando estoy en la parte de edición, un campo, fecha, pero no de fecha sino de usa años, el list, le pongo el año 2000, le cambio el 2001, le doy a actualizar y me vuelve a aparecer el 2000. Eso... No, ahí debes tener algún otro fallo que está, pues no suele funcionar así. No por la cantidad de datos que pueda tener. No, más 350 artículos has dicho, no es mucho eso. No mucho. No es mucho. Puede, la velocidad, pero no... No, ni siquiera. ¿No? Cuando hablo mucho estoy hablando creo que de millones de postmetas, una tabla extensa. No te puedo decir ahora cuántos megas, pero sí, no 300 artículos. Vale, porque... Y no sé, ahí puede que haya algún otro plugin que esté interfiriendo y te genere eso, pero no tendría que funcionar así. Vale, porque lo que hice fue volver a generar todos los lists, me quedaron duplicados los meta y me funcionó. No, eso ya lo veré. Me quedo en blanco, no sabría qué responder. Vale, gracias. Lo siento. ¿Alguien más? ¿Eso es todo? Pues muy bien. Pues muchas gracias nuevamente.